Citlali, buenas noches. Hola, buenas noches, Julio, Arturo, Guadalupe, un gusto. Buenas noches. Citlali, gracias por tomar la llamada en esta noche intensa de un día intenso, pero hemos estado analizando todo lo que hemos podido de lo que ha sucedido en este día. Y Citlali, yo les pediría a mis compañeros, a Arturo, a Guadalupe, que te planteen las preguntas que crean convenientes sobre lo que ha sucedido hoy. ¿Quién desea, Arturo, Guadalupe? Arturo tenía una pregunta y después yo también tengo otra porque lo planteo antes de que vinieras y me parece muy importante. Bueno, yo creo que de entrada, Citlali, la pregunta obvia es decir, pues platícanos cómo les fue a Morena, cuál es el balance, porque ya estamos viendo los que echan las campanas al vuelo en la oposición, diciendo que ustedes no consiguieron lo que habían cantado, 6 de 6 para Morena. Bueno, sin duda, les estaba escuchando recién hace unos minutos. Pues mira, sin duda estaban en disputa 6 entidades. Yo te puedo decir que no esperábamos que en 3 estados, en Durango, en Tamaulipas, en Aguascalientes, viéramos al PAN en su acto más desesperado. Yo creo que es el nuevo PRI. Vimos usar las peores prácticas del viejo régimen para tratar de detener nuestro triunfo. Le ganamos al narcogobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Durango se complicó, se fue cerrando durante la campaña y bueno, hoy es una realidad que no nos ha favorecido la voluntad popular. Y en Aguascalientes, que hicimos una gran campaña, que fue subiendo, que había un empate técnico antes de las elecciones, pues se ratifica el PAN como la fuerza gobernante. Y lo digo, digamos, dejando claro que fueron 3 estados donde operaron los gobernadores, utilizando las fiscalías del estado, utilizando las policías municipales, estatales, amedrentando a nuestros compañeros. En Tamaulipas, cantidad de compañeros, dirigentes, presidentes municipales tienen órdenes de aprehensión injustificadas, hubo una persecución brutal hacia nuestros militantes, incluso hacia brigadistas en los 3 estados, pero bueno, dejando eso de lado, me parece que nos ha ido muy bien, ganamos 4 gubernaturas con una contundencia y para mí Tamaulipas es fundamental porque le ganamos a Cabeza de Vaca, que parecía que no quería soltar como vil criminal su plaza, y bueno, en términos de el avance desde nuestra óptica, pues en 8 años de existencia de nuestro movimiento, sin duda el tener hoy 20 posibles gubernaturas, que ya son las que están por concretarse, y algunos aliados, pues sin duda es un avance para nuestra coalición, para nuestro movimiento, para nuestro proyecto y por supuesto, sin dejar de lado que tenemos grandes retos internos y que tenemos otras batallas hacia adelante. Sí. Guadalupe, por favor. Sí, muchas gracias, Citlali. Mira, estuvimos comentando una preocupación que tenemos, yo creo que todos los mexicanos. Yo creo que el partido Morena ha podido, pues, comunicar, ¿no? Esta idea del cambio, esta idea de un movimiento, de una transformación que tiene en el centro, ¿no? La preocupación es un proyecto social, es la gente, es el pueblo. Y bueno, en esto ha creído mucha gente. Escuchando a Mario Delgado y bueno, con la preocupación de algunas decisiones que se han tomado, que tiene obviamente muchas personas adentro del partido, decisiones de involucrar a gente que no creía y que no cree en la transformación o que no trae en la mente esta transformación. ¿Cómo ustedes vislumbran avanzar en el proyecto y en hacer que todos sigan esa línea, ¿no? Porque muchas de las figuras que ahorita, bueno, tienen el liderazgo de sus estados, no estuvieron desde el principio en el proyecto de la Cuarta Transformación y a veces nos da la impresión de que el pragmatismo va por encima de los valores del proyecto en sí. Hay quejas al interior del partido Morena, algunos grupos que han sido muy vocales y que inclusive, o sea, ahorita con los resultados podríamos ver que de aquí al 2024 la lucha por el poder se va a dar dentro del partido, ¿no? Y es partido
o es un movimiento? Porque se funda como un partido movimiento. ¿Hacia dónde van? ¿Cómo piensan resolver esta problemática? ¿Y cómo piensan poner al movimiento por encima del partido y de las elecciones? Simplemente. Pues mira, a mí me parece, y cada vez estoy más convencida de ello, que es muy difícil avanzar en una transformación sin contradicciones, es decir, nuestro proyecto es la prueba clara de ello, volteando a cualquier proceso de cambio, de transformación en América Latina o en algunas otras partes del mundo. Conforme avanza y conforme se alcanza el poder, en nuestro caso transitando de estar de la resistencia a la oposición y hoy en el ejercicio del poder, sin duda nos enfrentamos a grandes retos con el tiempo en contra, porque al final, después de que ganamos la presidencia de la República y la mayoría en ambas cámaras, pues siguieron varias elecciones y el partido tiene que seguir accionando como partido, se enfrenta a nuevas disputas de espacios, a nuevas elecciones. Creo yo que en términos de partido, es el mejor momento de Morena como un partido en el sentido electoral después del 2018, es decir, lo hemos platicado aquí varias veces con Julio, pues después del 2018 inició como una etapa pues de pasividad en el partido, los conflictos internos ganaron, incluso en las elecciones, en las primeras elecciones que tuvimos después del 2018, no nos fue nada bien por lo mismo. Y luego, bueno, después de todo el proceso tan complejo que fue el cambio de dirigencia interna, pues nos enfrentamos a la elección del 2021, que ahí ya vimos por lo menos dos visiones de elegir candidatas y candidatos. Una visión un poco más pragmática, un poco más pensando en lo electoral, rayando en lo electorero, y una visión que exige, que yo sostengo y soy muy positiva en eso, que es mayoritaria al interior de Morena, que exige que los procesos de selección de candidatas y candidatos se apeguen cada vez más a principios, a ideales, a una visión programática que acompañe el proyecto de transformación. Sin duda, conforme avanzamos, yo creo que nos está yendo muy bien como partido, vamos ganando posiciones, vamos ganando elecciones, eso no nos exime de errores, de contradicciones, de retos internos, y yo creo que es el mejor momento de Morena como partido y que tenemos grandes retos como movimiento y que el poder resolver algunas diferencias que yo creo que van resolviéndose al interior en términos del partido nos obliga a concentrarnos también en cómo mejorar, yo insisto, nuestros procesos de selección. Yo creo que estamos obligados a que esa vocación mayoritaria que tenemos en Morena de buscar un cambio, de tener perfiles que estén realmente comprometidos con una visión política, ideológica, programática, pues cada vez esté más cerca y no más alejado de ello. Y bueno, hoy en esta elección podemos ver candidatos que son orgánicos de nuestro movimiento, candidatos que si bien vienen de otros partidos coinciden con nuestro proyecto y candidatos que pudieran haber generado menos confianza, incluso no solo en la militancia, sino en el electorado, por no congeniar con lo básico de Morena. Creo que hay un punto que es inevitable, y yo los escuchaba hace un rato, coincido en que en esa realidad, en esa condición de Morena que avanza, que crece como partido, que se obliga desde el movimiento a no perder en sus principios, en sus ideales, pues estamos obligados, yo así lo creo, con una responsabilidad política, social e histórica, a ir disminuyendo las contradicciones y atender lo que a veces se avanza con pragmatismo, incluso por el tiempo en contra, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en un buen momento y que estamos obligados a eso, y que lamentablemente creo que la izquierda siempre tiene el tiempo en contra, porque como dice el propio presidente, a veces la realidad y la política es elegir entre inconvenientes, pero yo creo que hoy tenemos gobiernos que van a estar en consonancia con el gobierno federal, con el proyecto de nación, y toca lo que viene. Siguen dos elecciones que no son menores, el Estado de México, Coahuila, y por supuesto la sucesión presidencial, y yo analizando un poco más desde fuera, coincido con lo que decían. A mí me parece que el futuro político de este país
se decide con lo que pasa en Morena, que Morena no se empiece a jalar como en su momento le pasó al PRD, hacia el pragmatismo, hacia la visión solo electorera, hacia el ganar por ganar, sino que Morena pueda seguir equilibrando, seguir avanzando, disminuir las contradicciones, generar más cuadros políticos y fortalecerse en esta opción que hemos ido construyendo durante 8 años, de ser un partido totalmente diferente, de construir una cultura política que es mucho más difícil de lo que se dice, pero que creo, como lo he dicho varias veces también en este espacio, pues estamos en ese momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero creo que en términos democráticos de lo que está pasando en el país, no es menor que el PRI se vaya desmoronando, que el PAN se vaya desesperando y descarando en sus peores prácticas, y eso nos obliga a que Morena siga pues diferenciándose cada vez más, e insisto, disminuyendo las contradicciones internas. Gracias, Citlali. Arturo, tenías una pregunta que querías plantearle a Citlali. Cuando escuchamos, Citlali, a Mario Delgado convocar ya, la próxima semana, vámonos a Toluca, empieza la lucha, la batalla por el Estado de México, una lectura posible es que otra vez la dirección de Morena está pateando el bote de su reorganización interna. Es decir, que está optando por lo urgente y dejando de lado lo importante, porque no hay órganos de dirección en los estados, no hay comités municipales, no hay un padrón de militantes aceptado por todos, confiable, etcétera. Digamos, se ha ido pateando el bote de esa reorganización de Morena interna que quedó en suspenso desde 2018, siempre con la urgencia de lo electoral. Y eso es lo que yo escucho en una lectura posible en las palabras de Mario Delgado cuando dice, ya vamos la próxima semana al Estado de México. ¿Se seguirá pateando el bote porque se impone lo urgente que es ganar la elección siguiente, la del año que entra? No, mira, te puedo decir que durante esta campaña, paralelamente hemos estado discutiendo qué hacer con los pendientes, el tema de la afiliación, el tema de la renovación de dirigencias, porque lo que es real es que los conflictos internos que tenemos son en parte por eso, porque ante la falta de dirigencias electas y se designa desde el Comité Ejecutivo Nacional, pues hay una carencia de legitimidad en términos masivos, digamos, en su máxima expresión, que genera divisiones, que genera inconformidades. Nuestro movimiento siempre y yo creo, casi como obradoróloga, que es un método en el que estamos acostumbrados desde que yo tengo memoria en Morena, apenas terminar una tarea y empezar a caminar en la próxima, porque es un tema de mantener movilizado al movimiento. Evidentemente no será fácil combatir a la mafia priista en el Estado de México y en Coahuila. Tenemos un año, queremos en menos de un año decidir quién serán nuestros candidatos, candidata, que además estamos obligados a tener un hombre o una mujer, porque solo son 2 elecciones. La sucesión presidencial pues ha sido, está en el ambiente, digamos, a 2 años. Es decir, digamos, sí hay que atender eso, y me parece que hay que llamar a esa inercia y prepararnos y movilizarnos para lo que viene, pero eso no significa que descuidemos lo otro, porque casi que la dinámica actual en Morena quedaría incompleta sin eso, sin escuchar las voces que han mencionado ustedes, no solo de John Ackerman, sino de congresistas, de militantes, de dirigentes, que exigen que se atiendan esos pendientes en el partido, y sin atender lo que hasta jurídicamente tenemos que atender, insisto, el tema de la afiliación, etcétera, lo hemos estado discutiendo. Para eso se ha convocado en parte el Consejo Nacional del próximo 11 de junio, y bueno, sin duda para mí es uno de los temas más importantes para atender en lo interno, pero también es real que uno de los éxitos de esta elección es que pues se logró la mayor unidad posible en la mayoría de las entidades, y eso es una realidad. Cuando Morena está unido y está fortalecido, puede ir en mejores condiciones electorales. Cuando Morena empieza a concentrarse en sus problemas internos, se dificultan las cosas, y creo que esa es la capacidad que tenemos que tener en la dirigencia nacional, cómo cuidar lo urgente, lo inmediato, lo electoral,
sin descuidar lo que se ha descuidado en los últimos años, que no solo es el tema en cuanto a la vida orgánica de Morena. Me parece que como un movimiento también es urgente fortalecer los vínculos de Morena con los movimientos sociales, con varias agendas que quedarán pendientes en este sexenio y que buscaremos profundizar o fortalecer en el proyecto de nación del 2024 hasta el 2030. Es decir, hay una serie de acciones, el tema de la formación política, que también ha ido más lento de lo que creemos, porque si hoy es una realidad que hay estados, hay entidades de la República, donde los perfiles más posicionados no necesariamente son los perfiles naturales de nuestro movimiento. Entonces, fortalecer, formar más cuadros políticos nos va a permitir, creo yo, disminuir también esas contradicciones y tener mucho más cuadros grandes, chicos y medianos, de los cuales podamos pues tener, digamos, selección para las candidaturas que vienen. Pero bueno, no lo estamos descuidando. Evidentemente el llamado de Mario Delgado es político, es electoral, es para seguir movilizándonos, pero eso no significa que no estemos discutiendo al interior los otros pendientes, y ahí estaremos sin quitar el dedo del renglón, porque sin duda es un tema que la militancia nos exige, que la militancia pide y que además no podemos patear el bote o postergar más tiempo, ¿no? Bien, Citlali, gracias. Guadalupe, Arturo, si hay alguna pregunta, y si no, pues agradecerle a Citlali esta oportunidad. Guadalupe, Arturo. No, pues muchas gracias. Nos da alguna claridad sobre todo sobre este asunto de que no se ha olvidado, que se mantiene la idea, aunque hemos visto que pues largamente pospuesto el tema del padrón, por ejemplo, que yo creo que es clave para que la vida interna del partido se regularice, ¿no? Perdona que te interrumpa, Arturo. Justo no es fácil, porque ¿cuál es el temor de la militancia? Que cuando se abra el padrón casi sin candados, pueden llegar muchos sectores oportunistas, corporativos, claro. Y por supuesto, en una posible asamblea de cambio de dirigencias, podría avasallar el corporativismo, el oportunismo a la militancia. Entonces, hay ahí dos posturas, por ejemplo, quienes plantearían más candados y quienes plantearían una apertura total. Luego el cambio de renovación de dirigencias pues implicaría necesariamente, por cómo ha crecido el partido, una confrontación interna que nos desgastaría hacia el 22, hacia el 23, hacia el 24. Es decir, no es fácil, y por eso no es que haya una falta de voluntad, sino que hay una serie de cosas que complican, ¿no? O sea, por ejemplo, nos han llegado amparos de gente que quiere y que dice: yo tengo derecho a afiliarme, es mi derecho político. Entonces imagínate si de repente se amparara todos los resquicios o los peores resquicios del viejo régimen, y Morena se fuera inundando de eso, digo, sin temerle a mucha gente que legítimamente quiere afiliarse a Morena, pero sí, digamos, hemos estado discutiendo durante mucho tiempo cómo tomar las mejores decisiones, otra vez ese equilibrio entre la apertura, pero que no la apertura se convierta en la irrupción de grupos ajenos o de prácticas ajenas a lo que hoy es una mayoría de nuestro movimiento, que la mayoría de la militancia sí cree en una cultura política diferente, sí cree en una nueva manera de hacer política, sí quiere que Morena siga siendo un partido distinto, y por otro lado, para nadie es un secreto, y más cada vez que se debilitan los otros partidos, que pues, como dice el propio presidente, le salió carnita al hueso y todo el mundo quiere morderle, y que a veces nota en algunos actores de Morena un puente o mucha facilidad para entrar a Morena, casi sin requisito ni siquiera de replantearse sus códigos éticos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que ha complicado, pero sin duda sí se está discutiendo, sí se está pensando, y ojalá en lo próximo podamos ir avanzando en estos pendientes. Muchas gracias. Sí, Citlali, muchas gracias. Apreciamos mucho que hayas estado en esta noche con nosotros y seguiremos platicando. Yo dejo para una próxima entrevista contigo preguntarte esto, y ya lo platicamos luego si quieres. Preguntarte si ganó Morena y se está extinguiendo el PRI o se está reciclando en Morena, pero lo dejamos para la próxima. Está bien, porque gracias. Además es un buen análisis. Yo lo he pensado, yo que formo parte de una nueva generación política, lo he pensado, si podríamos habernos saltado
la ruptura total del PRI y la construcción de una nueva generación política o no, pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Bueno, Citlali, muchas gracias, buenas noches y apreciamos mucho tu presencia. Gracias, Citlali. Al contrario, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Citlali. Gracias. Bye. Bueno, gracias.